Son 48 personas que están denunciando un golpe de Estado progresivo, orquestado y ejecutado por los poderes que ahora se entrelazan en las sombras, que ha dado lugar a una era de dictadura bajo la fachada de democracia. La tiranía masista que amenaza con extender su sombra hasta el 2025 debe ser desafiada. No nos quedaremos con los brazos cruzados viendo cómo se cierra y desmorona nuestra amada República de Bolivia en su bicentenario. Es hora de mostrar unidad y fuerza inquebrantable. Convocamos con urgencia y respeto a las fuerzas políticas, cívicas, sindicales, gremiales, profesionales y ciudadanía en general a una gran marcha en la ciudad de Sucre el día jueves 11 de enero a las 16 horas. No será solo protesta, sino bastión de defensa de nuestros valores democráticos. Partirá desde la Plaza del Reloj. Sos parte de este colectivo que no tiene nombre y que no tiene organización propia, pero tiene voluntades. Sí, ahí también, Carlos, creo que hay que tener un reconocimiento de lo que está sucediendo en la realidad. Antes la contradicción se planteaba entre izquierda y derecha, socialismo, capitalismo. Sí. El día de hoy esa contradicción ha sido superada por la realidad. Hoy en Bolivia la contradicción es democracia versus autoritarismo o dictadura. El día de hoy un hombre de izquierda puede juntarse con un hombre de derecha para defender la democracia. Como un hombre de izquierda con un hombre de derecha puede juntarse para defender el autoritarismo y la dictadura. Entonces, esta es una convocatoria que nos obliga a saber ser tolerantes, a comprender las nuevas tendencias que se dan en el mundo y a ser muy pragmáticos, Carlos, en la resolución de los diferentes problemas que se te plantean a partir de la realidad. O sea, ¿te interesa la lucha ideológica o te interesa la resolución de los problemas? Hemos optado por resolver los problemas y para eso nos sirven todas las tendencias. No hay una sola idea en el mundo, el día de hoy, que pueda resolver la complejidad de la sociedad. Resolver el problema del mundo desde el marxismo no se puede. Resolver el problema del mundo desde solamente el liberalismo no se puede. Debe haber una combinación de propuestas que sean pragmáticas y que nos ayuden a la resolución de los problemas. Entonces ahí nos juntamos varias voluntades democráticas. Esas voluntades democráticas destinadas primero a recuperar la democracia. Y luego, la democracia, Carlos, no es solamente un mecanismo para elegir autoridades a través del voto popular. Es una forma de vida, es una manera de mirar la vida y a partir de ello recuperar esa democracia para generar un proyecto de largo aliento. ¿Por qué? Porque al haberse agotado el Estado plurinacional, Carlos, como el 2003 se agotó el Estado nacional, se está abriendo un periodo largo. Se está abriendo un periodo, no una coyuntura. La elección del 2025 es un pedacito. Perdón. No son 5 años los que quiero disputar. Quiero disputar un periodo en el cual seguramente ya no estaré, pero hay que iniciar. Perdón, se me antoja así que ustedes son muy benignos en el concepto de se agotó el Estado plurinacional. El Estado plurinacional fracasó. No es que se agotó, porque no tuvieron posibilidad de realizarlo, porque quedaron en el populismo, quedaron en el fascismo y quedaron en el socialismo del siglo XXI. Y al final de cuentas lo único que quisieron, ¿sabes qué? Ellos se dieron cuenta, esta es mi lectura y estoy escribiendo sobre esto, ellos se dieron cuenta que la guerrilla y la subversión ya no daba, no era posible. Esto lo descubrieron en los años 2000 y comenzaron a trabajar otra forma de propuesta. Intentaron primero, acordate de la Guerra del Agua. La Guerra del Agua fue subversiva, tremendamente subversiva, pero basada en la democracia que les permitía salir y hacer lo que querían, y tenía un fin destituyente. No pudieron tirarlo a Banzer. En el 2003, en febrero, intentaron fuertísimo contra Gonzalo Sánchez Lozada. Producto de los errores de él no importa, pero intentaron tumbarlo y no pudieron. Y lograron tumbarlo, subversivo, violentos y destituyentes, y lograron tumbarlo a Gonzalo Sánchez Lozada. Después, cuando Carlos Mesa no le sirvió, lo tumbaron a Carlos Mesa. Y después se fueron a la puerta de Sucre con los mineros. ¿A qué? A evitar que Ormando Bacadíes y Mario Cosío se hagan de la sucesión presidencial, y luego se quedaron. Y cuando se quedaron se dieron cuenta que podían destruir la democracia que nosotros vivimos y que nosotros hemos conquistado
y creado, desde ahí decidieron destruir la democracia desde dentro de la democracia. Y la democracia que tenemos ya no existe, Chunca. No existe. Bueno. Por eso te decía, el Estado plurinacional tiene una particularidad. Plantea la diferencia, a diferencia del Estado nacional que plantea la homogeneidad. Está bien que haya diferencia, pero en el progresismo actual la diferencia tiene dos características. Una diferencia en el sexo y una diferencia de etnias. Sí. No hay Estado plurinacional, Carlos. Tú sabes, mira, el artículo 1 de la Constitución tiene 12 características del Estado. Un Estado social de derecho unitario, plurinacional, con autonomías al final. Como se dieron cuenta de esto que no pudieron imponer, porque además es un texto inacabado, es un texto que no generó el consenso, el pacto social, 3 muertos en Sucre, 500 heridos. Mira tú, fugan a un cuartel, Carlos, a hacer una asamblea constituyente, a un cuartel. Te voy a mostrar, de la permitime, te voy a mostrar esta constitución, es la constitución boliviana. Aquí atrás tienen los nombres de Gonzalo Durán, Juan Carlos Cerrudo y José Luis Cardoso. Exactamente, los 3 muertos. Sí, señor. A ellos mataron por esta constitución y no la cumplieron. Y terminan, Carlos, definiendo que Bolivia es plurinacional, no en el texto constitucional, sino en el decreto 049 del 2009, de marzo. Sí. Decreto, deja de fregar. Sí. Oye, entonces, si vos eres presidente por un día, puedes dictar otro decreto y decir Estado marciano de Bolivia, porque te dio la gana. Puedes poner cualquier cosa, ¿no es verdad? Entonces, mira tú, estamos ante el sinsentido. Coincido contigo. Se pone esa definición de que ha fracasado porque en realidad ha llegado a su fin. En realidad fue un monumental disparate. Como es un monumental disparate, Carlos, el elegir a las autoridades judiciales por la vía del voto popular. Sí, señor. Es un reverendo disparate, no da legitimidad. Se movilizan los sectores fascistoides porque el fascismo tiene una particularidad, la corporación. Es una sociedad de corporaciones. Sí. Y esas corporaciones respaldan. Carlos Valverde va a ser el magistrado del Tribunal Constitucional. Ha sido elegido con el 2%, con el 1%, sí, porque no participa la sociedad. Luego, oiga, don Carlos, nosotros hemos hecho campaña, ¿no? ¿Sabe qué? Este fallito, esta peguita, o sea, se convierte el sistema, el sistema judicial en esclavo del corporativismo y del fascismo. Y a partir de ellos toman decisiones del poder político que no les corresponden y resulta que podías decir, pero está bien, ahí está el resultado. Mira este despelote, mira este caos. Estamos en una guerra tribal, porque va a ser palo con palo, piedra con piedra, puñete con puñete. Bueno, felizmente va a ser silla con silla, como ahora las sillas son de plástico, no te hacen mucho daño, no hay que tener mucho temor, ¿no es verdad? Que te cuente. Que nos cuenten. Bueno. Yo creo así, Carlos. Ya. Están saliendo, tenés 48 nombres, gente con experiencia política y otros sin experiencia política, nombres interesantísimos aquí. ¿Qué pretenden el día jueves? Vamos a hacer una marcha en un recorrido que es tradicional en Sucre, que siempre se ha dado, desde la capitalidad a las marchas por la democracia en 1982, o sea, es parte de una tradición. Nos concentramos, decimos, en la zona del reloj, pero el verdadero nombre es el barrio obrero. Mira tú qué lindo. Ah, ya. Es el barrio obrero. Decimos zona del reloj porque hay un reloj que se lo ve, es más visible para el que no es de Sucre. Recorremos una parte de la avenida Jaime Mendoza, damos un giro a mano izquierda que toma la avenida del Maestro, y a la mitad de la avenida del Maestro está el edificio del Tribunal Constitucional. Ahora ya me ubico. Queremos que los magistrados vean la protesta ciudadana. Y no se trata, Carlos, aquí viene la otra decisión, no se trata de que no se prorroguen o entre en cesación el órgano judicial porque es igual de dañino. Las dos medidas son inconstitucionales. Yo creo que hay que activar de alguna forma, y estamos estudiando, que se constituyan cabildos abiertos en toda Bolivia para elevar ternas al Parlamento, y estos señores inútiles sobre esas ternas, a ver, operen algo. Porque si seguimos, sea con la prórroga, o sea por la cesación de funciones,
¿Tú crees, Carlos, que este tema va a ser resuelto este año, en un año preelectoral, en un año de censo, en un año de esto? No, vamos a tener una dictadura hasta el año y no les va a interesar. Entonces, a ver, el cabildo abierto es constitucional. Podemos plantear cabildos. Está reconocido. Claro, ¿sí? Habría que ver una norma que permita que eso se constituya como una forma de consulta ciudadana, que es por encima del propio Parlamento, y sobre esa base se proceda a la elección o a la convocatoria de elecciones en el breve plazo posible. Caso contrario, tiene que ser este año, es la guerra. Tiene que ser este año porque el próximo año no puede haber dos elecciones. No tiene sentido. No, pero mira además, Carlos, cuidado. Elecciones judiciales. Censo de población y vivienda el 23 de marzo. Se cierra el proceso en septiembre. En agosto, elecciones primarias de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral para elegir a los candidatos de los diferentes partidos. Es un infierno, Carlos. Cualquiera de estos eventos va a ser suspendido. Yo digo, por eso han pateado la pelota de manera deliberada hacia adelante para inhabilitar las elecciones judiciales y conformar este Frankenstein. Y no va a haber elecciones primarias, Carlos, porque este país va a ser un despelote. Estamos al borde de una explosión incontrolable. Eso tiene que entender el propio MAS, porque la explosión también les va a tocar a ellos, no solamente a nosotros. Pero es que el MAS vive bien en eso. El MAS vive bien en el conflicto. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la gente en el conflicto deja de mirar lo que importa de verdad. Ese es el problema. ¿O no? Pero la explosión esta vez, Carlos, les puede llegar a ellos y puede ser un momento tan caótico, porque si bien es cierto que en la ciudadanía hay cansancio, hay abulia, porque también al otro lado ha tenido una dirigencia imbécil e inútil, pues que no ha sabido interpretar las cosas adecuadamente. A ver, en nuestros tiempos, Carlos, hubiéramos hecho un cabildo, no de 1,5 millones de personas, un cabildo de 100,000 personas, tomabas el Vaticano, no tomamos el Vaticano. Pero bueno, ahí está. Entonces, sin embargo, cuando conversas con un amigo, vas a una fiesta, vas a tomar un café, estás con la familia, hay mucho cansancio y mucho aburrimiento, Carlos. O eso te aplaca, que también tiene su límite, o pueden haber explosiones incontroladas y ahí no hay dirigencia que valga. Es una explosión caótica que donde estalla y a quien le toca y va a afectar a todos. Eso hay que evitar, Carlos, porque porque es la situación. Hay que darle una conducción a esto. Tiene que haber una salida, porque estamos entrando a esta guerra tribal que te decía, sin sentido, porque, a ver, el que gane, digamos, el que tiene más fuerza, el que tira más piedras, y el gobierno puede ganar porque tiene más plata, millones de millones, para volver a lo mismo. O volver al pasado. Carlos, hay que ver la historia. Lo de Yanine Áñez no podemos olvidarlo. Era la oportunidad y se perdió la opción. Listo. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada. Ha sucedido. Pero que no vuelva pues a suceder. Que no vuelva a suceder. Porque en la historia, como en la vida, las opciones son pocas, no es a cada rato. Y si no sabes utilizar esas opciones, hay que nomás más o menos olfatear cómo va a ser el futuro. No quiero ser dramático, no quiero ser exagerado, pero esto, Carlos, no puede seguir de la forma como nos estamos comportando. Estamos en la intrascendencia como país. Estamos, pero la propuesta no la tienen todavía dibujada. La estamos dibujando con los cabildos. Ya. Pero ahí necesitamos, Carlos, alguna expresión pues del Parlamento. El Parlamento, ¿sabes qué te van a decir? No, es que ¿sabe qué? Esta comita le falta, que nos hemos acostumbrado al detalle estúpido y no a la salvación de los grandes problemas. Ahí está el cabildo, esas ternas que son elegidas en cabildo, van al Parlamento y el Parlamento puede hacer dos cosas. O elegir directamente que hay problemas constitucionales, o esos nombres se convocan inmediatamente a elecciones porque ellos no tuvieron la capacidad de hacer la selección correspondiente, no tienen la capacidad de generar consensos. Entonces, aquí van a tener que generar el consenso de una convocatoria, si tú quieres, a palo limpio, porque es la ciudadanía que está por encima de ellos y con los cabildos que están admitidos constitucionalmente, que les están diciendo, esta es su tarea. ¿Para qué? Para salvar lo poco que hay, Carlos.
porque queda muy poco que salvar, también hay que reconocer. Con salvar esto se ha resuelto un pedacito, pero el problema mayor del fracaso del Estado plurinacional sigue. Además, ¿sabes qué? Con esto, si se pudiera lograr lo que estás proponiendo, creo que abrís un montón de puertas. Con una sola llave abrís un montón de puertas porque destrabás la cuestión judicial, que es uno de los tres primos interpares, ¿no? Sí, señor. ¿Ah? Ahí está la ventaja, ahí está la ventaja. Me preocupa a mí que... Y se acaban, Carlos, ¿sí? Y se acaban las manipuladas. ¿Sabes? En política siempre ha habido maniobras, Carlos. Claro, hemos hecho maniobras. por supuesto. Pero estas ya son huevaditas, son unas Sí. cositas, son unas tomaduritas de pelo al disparate, hombre. Pero, ¿sabes qué? Me preocupa que el Parlamento está sumamente tomado por el sistema judicial, por un lado. El sistema judicial le prohíbe a los parlamentarios hacer peticiones de informe, hacer censuras, hacer estas cosas. Le prohíbe... ¿Cómo puedes prohibirle a Andrónico Rodríguez convocar a la sesión de la Cámara de Diputados si el presidente del Congreso Nacional no llama a la sesión de Congreso? No puede evitar que el presidente de la Cámara de Senadores llame a una reunión del Senado, y sin embargo se lo anulan. Todo esto está dominado por el poder político, y mirá cómo es de peligroso, por el poder político y por el poder del sistema judicial y por el poder ejecutivo. Y fíjate que es lo grave es que Choquehuanca, al haber declarado un cese de las funciones o de las sesiones del Parlamento porque se van a ir de vacaciones, ¿qué fue lo que hizo? Dejó sin efecto el funcionamiento del poder legislativo porque no creó las comisiones que están obligadas por Constitución. Es decir, por eso, Carlos, no hay legislativo ni judicial. No hay. Y sabes, perdón que te corte, en esto, ¿qué tienes que hacer? Como es una decisión ciudadana, el órgano judicial en sus altas autoridades tienen que irse a sus casas. Claro. No importa que tengas un periodo de 1 o 2 meses sin hechos inútiles, para que no haya además ningún tipo de consultas. Los cabildos se reúnen, toman la decisión, los obligas a los parlamentarios, porque los tienes que obligar, no van a ir de mutuo propio, y tienen que tomar una decisión. Y abres, como tú dices, un conjunto de candados, porque lo otro, pues, Carlos, es la guerra total, ¿no? La guerra total. ¿Y quién gana? El que tiene la fuerza política. Y mira tú, ya no necesitas ni a militares ni a policías. Claro. No los necesitas, ya está. ¿Y hasta cuándo? Y al año, a ver, así, oye, Carlito, ¿sabes qué? Un equipo de compañeros, amigos, te queremos proponerte que seas candidato a la presidencia, creo que tienes, a ver, anda de candidato, y peor, a ver, gana esas elecciones, y me avisas si duras 24 horas, esto es feroz, Sí. es criminal lo que está pasando, Carlos. Bueno, entonces el jueves. El jueves, Carlos, Te por llamo... favor, están invitados ciudadanos, es un acto político, porque ahí también aparecen las vírgenes del sol. No, sí. Mira, yo no, pero no, claro. No, es un acto típicamente político de reivindicación de la democracia en Sucre a las 16 horas en la Plaza del Reloj. Pasamos por Tribunal Constitucional, a las 3 cuadras pasamos por el Tribunal Supremo y por el Consejo de la Magistratura y cerramos el evento en la Casa de la Libertad, donde se fundó Bolivia el 6 de agosto de 1825. Ok, conversamos una vez pasado eso, a ver si podemos tener otra entrevista, ¿listo? Pero Carlos, con el mayor de los gustos, okay. A tus órdenes. Te agradezco. Gracias por la invitación. Un gusto de saludarte, un abrazo. De conversar de nuevo después de tanto tiempo. Vamos al corte. El tema, a ver, es una salida desesperada, si el país está en la desesperación, si no está tranquilo, vean lo que hizo hoy el presidente Arce. Simple y llanamente aprovechó el momento que todos los astros se juntaron y decidió echarle. Entonces, esta es hay nombres interesantes: Germán Antelovaca, Gary Áñez, William Bascopé, Miguel Ángel Cañaviri, José Antonio Callaú, Iván Arias, Amílcar Barral, Charlie Bert, Manfredo Bravo, Eduardo Bruckner, Felipe Caballero,
Germaín Caballero, Wilman Cardoso, Shirley Cardoso, Juan Carlos Becerra, Jaime Cordero, Ronnie Fini, Pamela Flores, Mario Foyanini, Fabiola Guachalla, Benigno Gutiérrez de Potosí, Evelio Gutiérrez, Germán Chunca Gutiérrez, René Jaldín, Juan Luis Leaño, Virginio Lema, Eduardo León, Branco Marinkovic, Roger Mario Castellón, Marcelo Medina, David Mitubori Oyola de Riberalta, Yulo Nasif, Guido Nayer, Félix Oro, Cecilia Paravicini, Norma Pierola, Alejandro Quisbert de Sacaba, Otto Ritter, Leonardo Roca, Laura Rojas, Ronald Rosas, Douglas Romay, Jorge Santisteban, Jaime Solís, Vasilev Seoane, Reinerio Vargas, Agustín Zambrana, son 48 nombres y de gente que algo tiene que decir. Yo celebro que se den la cosa así. Será el país de mierda este que nos tocó.